Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A los londinenses les encantaba el teatro, pero no había muchos dramaturgos con talento en la década de 1590. El Londres Tudor, una ciudad de unos 200.000 habitantes, era famosa por sus teatros. A finales del siglo XVI, dos compañías de teatro dominaban la ciudad: los hombres de Lord Chamberlain, la compañía de William Shakespeare, y sus principales rivales, los hombres del Almirante. Los teatros en los que actuaban estas compañías podían albergar entre 2 y 3.000 espectadores. Si dos teatros representaran obras el mismo día, es probable que asistieran unos 3.000 londinenses, incluso si los cines estaban medio vacíos. Durante una semana, esa cifra se elevó a 15.000 londinenses, lo que significa que casi un tercio de la población de la ciudad pagó por ver una obra de teatro cada mes. Fue esta extraordinaria escena cultural la que llevó a Shakespeare, entonces un ambicioso dramaturgo de unos 20 años, a Londres en 1585. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: a los londinenses les encantaba el teatro, pero no había muchos dramaturgos con talento en la década de 1590. La popularidad de las obras fue una bendición para dramaturgos como Shakespeare, pero fue un quebradero de cabeza para las autoridades de la ciudad. Por lo general, los teatros se encontraban en áreas sórdidas conocidas por la prostitución, los delitos menores y el consumo excesivo de alcohol. En opinión de los legisladores de Londres, los concejales, enviar a 2 o 3.000 espectadores bulliciosos al teatro a estos barrios era una receta para causar problemas. En el verano de 1597, solicitaron al gobierno que cerrara los teatros de Londres. El escenario, argumentaron, contenía nada más que fábulas profanas. Peor aún, esa inmoralidad atraía a vagabundos, hombres sin amo, ladrones de caballos y proxenetas. Es cierto que a la gente común le encantaba el teatro, pero a los ciudadanos adinerados de Londres les gustaba tanto jugar como a sus homólogos plebeyos. Es posible que el público del teatro haya tenido una buena cantidad de hombres sin maestro, pero también había muchos jóvenes caballeros y aristócratas. En última instancia, fue el patrocinio de este último lo que salvó a los teatros de Londres del cierre. A pesar de su gran público y entusiasta, la década de 1590 fue una década pobre. Los mejores dramaturgos de una generación anterior habían abandonado el escenario de la vida. Para 1597, maestros dramaturgos como Christopher Marlowe, Robert Greene y George Peele habían muerto. La nueva generación, que incluía a dramaturgos destinados a triunfar como Ben Jonson, apenas estaba encontrando su voz. Eso dejó a Shakespeare como el único dramaturgo importante que estuvo a caballo entre estas dos generaciones. Calificado de cuervo advenedizo por el primero, estaba más cerca de un veterano canoso a los ojos del segundo. Pero no fue hasta 1599 que se estableció como el mejor dramaturgo de la época. Invertir en un teatro permanente aseguró el futuro financiero de Shakespeare. Los teatros de Londres no eran solo hitos culturales, también eran negocios. En 1599, los empresarios que esperaban sacar provecho del amor de los londinenses por el escenario invirtieron mucho en nuevos teatros. Los hombres del Almirante se mudaron a un teatro construido especialmente para tal fin llamado Fortune, justo a las puertas de la ciudad. Otros lugares, como Boar's Head, aparecieron en los suburbios del este. Los hombres de Lord Chamberlain carecían de un teatro permanente. Enfrentados a una competencia más estrecha que nunca, Shakespeare y sus colegas actores accionistas se arriesgaron, y decidieron invertir su propio dinero en construir un nuevo hogar, el Globe. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: invertir en un teatro permanente aseguró el futuro financiero de Shakespeare. Los empresarios cubrieron el costo de construir teatros como el Fortune. A cambio, estos inversores se quedaron con la mayor parte de las ganancias generadas por compañías como Admiral's Men. El Globe era diferente. Dos hermanos emprendedores, Richard y Cuthbert Burbage, cubrieron la mitad del coste de su construcción, unas 700 libras esterlinas.
La otra mitad la cubrieron Shakespeare y otros 4 actores accionistas, cada uno de los cuales se llevó 70 libras cada uno. Se trataba de una suma considerable. Para ponerlo en perspectiva, un dramaturgo independiente recibía unas 6 libras por una obra de teatro, mientras que un jornalero tenía suerte si ganaba más de 10 libras en un año. Entonces, ¿por qué Shakespeare y sus colegas corrieron este riesgo? Bueno, si el mundo prosperara, ellos también lo harían. A diferencia de los actores accionistas de otras compañías, cada una tendría una participación del 10% en las ganancias futuras del teatro. Dado el insaciable apetito de los londinenses por el escenario, eso podría significar hasta 100 libras al año por parte de las partes interesadas, un ingreso lo suficientemente grande como para asegurarse un lugar en la clase media acomodada. The Globe, un edificio de madera construido alrededor de un escenario circular rematado con un techo de paja, estaba situado en un barrio rudo fuera de los límites del sur de la ciudad. Este barrio, Bankside, apareció en las obras de Shakespeare. En Noche de Reyes, por ejemplo, se recomienda a un personaje que se aloje en los suburbios del sur, en el Elephant, en referencia a un burdel de Bankside recientemente convertido en una posada que debe haber despertado sonrisas de complicidad entre el público del Globe. Estaba previsto que The Globe abriera en julio. Sin embargo, antes de eso, Shakespeare necesitaba escribir una nueva obra para celebrar la ocasión. Los eventos contemporáneos ofrecerían mucha inspiración. La Inglaterra isabelina estaba enfrascada en una batalla teológica y militar con la España católica. Antes de continuar con nuestra narración, debemos retroceder a la década de 1530, una de las décadas más importantes de la historia de Inglaterra. En las décadas de 1520 y 1930, Inglaterra seguía siendo un país católico, lo que significa que, en materia religiosa, seguía el ejemplo del Papa de Roma. Pero el cambio religioso estaba en el horizonte. A finales de la década de 1520, Enrique VIII, rey de Inglaterra, expresó su deseo de anular su matrimonio actual y casarse con otra mujer, una unión que el Papa prohibió. A pesar del interdicto del Papa, Enrique siguió adelante. La Iglesia y el rey ahora estaban en desacuerdo. Esta disputa, originalmente de naturaleza política, comenzó a adquirir una dimensión teológica adicional. Si el rey inglés podía desobedecer al Papa, ¿no significaba eso que era la máxima autoridad religiosa de Inglaterra? Una serie de leyes aprobadas en la década de 1530 establecieron precisamente eso, convirtiendo a Enrique en el jefe de la Iglesia inglesa. Esta fue la primera salva de la Reforma inglesa, una rama de la Reforma protestante en Europa. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la Inglaterra isabelina estaba enfrascada en una batalla teológica y militar con la España católica. Enrique VIII inició la conversión de Inglaterra al protestantismo, pero fue Isabel I quien completó la Revolución Inglesa, como se la llamó. En 1559, Isabel, que había ascendido al trono en 1558, introdujo una nueva teología que se basaba en gran medida en los reformadores protestantes como Lutero y Calvino. Este acto la puso en un camino de colisión con la mayor potencia católica de Europa, la España de los Habsburgo. El Imperio español era vasto y se extendía desde América Latina hasta Italia y las actuales Filipinas. El rey español de la época, Felipe II, no solo era un católico devoto, sino que también se veía a sí mismo como un defensor del catolicismo, que creía que estaba amenazado por revolucionarios protestantes como Isabel. No estaba del todo equivocado. En los Países Bajos, otra colonia española, los revolucionarios protestantes luchaban por la independencia de España. Elizabeth apoyó a estos insurgentes y envió tropas inglesas para ayudarlos. En represalia, Felipe apoyó a los rebeldes católicos que luchaban contra el dominio inglés en Irlanda. Pero el enfrentamiento entre Felipe e Isabel no se limitó a meras guerras por poderes. Pronto se convirtió en un conflicto directo. En 1588, Felipe decidió derrocar a Isabel y devolver Inglaterra al redil católico. Ese año, envió una flota, o armada, de 130 barcos que transportaban tropas españolas a Inglaterra.
El mal tiempo y el uso por parte de la Marina inglesa de barcos altamente maniobrables contra los galeones cargados de carga de España impidieron este intento de deponer a Isabel, pero solo fue un aplazamiento temporal para la reina inglesa. Para 1599, con las tropas inglesas empeñadas en luchar en los Países Bajos e Irlanda, Inglaterra volvió a ser vulnerable a la invasión. Tanto el nuevo rey de España, Felipe III, como Isabel lo sabían. Shakespeare capturó el ambiente en Londres mientras la ciudad se preparaba para una invasión española. Cuando se inauguró el Globe en julio de 1599, Inglaterra estaba en estado de pánico. Las fuerzas inglesas en Irlanda habían sufrido múltiples derrotas y estaban estancadas en los Países Bajos. Mientras tanto, la tesorería se estaba agotando. En Julio César de Shakespeare, una obra que se completó en esa época, Brutus reprende amargamente a Casio, otro senador romano, por retener oro para pagar mis legiones. Era una referencia que el público de Shakespeare habría entendido inmediatamente. Durante todo el verano circularon rumores de que los soldados ingleses en Irlanda estaban a punto de amotinarse por falta de salario y escasez de víveres. También se habló en Londres de otra armada española. A mediados de julio, se informó de que 57 barcos con 25,000 soldados se preparaban para zarpar en Andalucía. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: Shakespeare capturó el ambiente en Londres mientras la ciudad se preparaba para la invasión española. Elizabeth envió a las fuerzas que permanecían en Inglaterra a posiciones defensivas estratégicas. Miles de soldados llegaron a Londres, una ciudad vulnerable a causa del Támesis, un río ancho y profundo que desemboca en el Mar del Norte. Con poco que hacer sino esperar la llegada de los españoles, estos hombres deben haber acogido con satisfacción las distracciones que ofrecían los teatros de teatro de Londres. Si bien no podemos estar seguros de cómo pasó Shakespeare su verano, es probable que el Globe operara a buen ritmo en esos meses. El repertorio de los hombres de chambelán ciertamente contenía obras adecuadas para el momento. Una de ellas fue el propio Enrique V de Shakespeare, una celebración de la gloria militar inglesa. Luego estaba Alarum for London, una obra sobre la caída de Amberes ante las fuerzas españolas en 1576. Una obra sangrienta en la que se masacra a civiles, se amenaza a vírgenes con violarlas y se tortura a ingleses, habría hecho temblar a los espectadores que esperaban la llegada de los soldados españoles a su propia ciudad. Al final, los españoles nunca llegaron, pero está claro que esta atmósfera de pánico y expectación dejó una huella en Shakespeare. Tomemos como ejemplo a Otelo, una obra escrita unos años después, que comienza con generales discutiendo ansiosamente informes contradictorios sobre el tamaño de una flota enemiga que se aproxima. Mis cartas dicen 107 galeras, dice uno de ellos. Mía 140, afirma otro. Y el mío, añade un tercero, 200. Del mismo modo, la primera escena de Hamlet, escrita en 1599, muestra a soldados nerviosos que hacen guardia contra un enemigo invisible. ¿Por qué?, pregunta uno, esta misma vigilancia estricta y observadora. ¿Tanto esfuerzo nocturno por el tema de la tierra? Este humor sombrío, lleno de amenazas inciertas, habría sido muy familiar para los londinenses que vivieron ese verano. El asesinato fue una de las grandes cuestiones políticas de 1599. Julio César fue una de las primeras obras que se representaron en el recién inaugurado Globe, y parece que Shakespeare la escribió pensando en esta ocasión. Muchos espectadores consideran que la obra es desequilibrada porque su momento crucial, el asesinato de Julio César a manos de sus antiguos aliados, Bruto y Casio, ocurre muy temprano en el primer acto. El segundo y el tercer acto, por el contrario, examinan las secuelas de su muerte. Sin embargo, esto no fue un descuido, o una mala trama por parte de Shakespeare. Aunque la obra está ambientada en la antigua Roma, Julio César no es una meditación sobre la historia romana. Más bien, se trata de las cuestiones políticas que preocupaban al público isabelino, sobre todo de las consecuencias de la violencia política. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: el asesinato fue una de las grandes cuestiones políticas de 1599.
Brutus y Cassius de Shakespeare justifican su decisión de matar a César apelando a un argumento moral. Afirman que César se estaba volviendo cada vez más errático y dictatorial. Si no lo hubieran detenido antes de que fuera demasiado tarde, habría llevado a Roma a la ruina. En su opinión, un gobernante puede ser derrocado con justicia si se excede en sus poderes legítimos o amenaza los intereses del Estado. De ello se deduce, entonces, que los súbditos solo deben su lealtad a los buenos gobernantes. A los malos gobernantes no se les debe nada, ni siquiera sus vidas. Esta línea de pensamiento es un elemento clave del republicanismo, una ideología política con raíces en la antigua Grecia y Roma que fue redescubierta por los radicales en la Inglaterra isabelina. Desempeñaría un papel clave en la Guerra Civil Inglesa de la década de 1660, que terminó cuando los republicanos justificaron la ejecución de un rey inglés con palabras que se hacían eco de las de Brutus y Cassius de Shakespeare. Sin embargo, los radicales republicanos no eran una amenaza real para la reina inglesa, temía a los asesinos católicos. En 1570, el Papa excomulgó a Isabel. Esto significaba que los católicos leales a Roma podían, con la conciencia tranquila, apoyar su asesinato e incluso trabajar para lograr ese objetivo. Muchos hicieron precisamente eso, y hubo una oleada de ataques contra Elizabeth, uno de los cuales involucró a un pariente lejano de Shakespeare. Pero el objetivo de Shakespeare en Julio César no es justificar o condenar a una u otra facción, sino comentar la condición humana. Los actos nobles de cualquier tipo, muestra, tienen consecuencias imprevistas. Como todos los asesinos, Brutus y Cassius esperaban ser citados como sacrificadores, pero no carniceros, pero terminaron llevando a Roma el mismo caos que pretendían evitar. Inglaterra, sugiere Shakespeare, haría bien en prestar atención a esta lección. Shakespeare no era solo un bardo, también era un hombre de negocios. La Reforma no fue solo un drama protagonizado en el escenario de la historia mundial por un elenco de reyes y reinas, imperios y ejércitos. En las ciudades provinciales de todo el país, los súbditos humildes también contribuyeron a los cambios que se produjeron en la Inglaterra isabelina. Tomemos como ejemplo Stratford, ciudad natal de Shakespeare, una ciudad comercial a unas 100 millas al noroeste de Londres. En 1571, cuando Shakespeare tenía 7 años, una multitud se reunió frente a la iglesia de Stratford para ver cómo un vidriero derribaba sus vitrales, un odiado símbolo del papado. Era una declaración: Stratford no volvería al redil católico. También hubo otros cambios. En el pasado, los actores itinerantes se detenían para actuar en Stratford. Ahora, las autoridades puritanas de la ciudad impusieron multas a cualquiera que fuera sorprendido alojando a jugadores. ¿Cómo encajó Shakespeare, el famoso dramaturgo, en este cuadro? El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: Shakespeare no era solo un bardo, también era un hombre de negocios. Shakespeare visitaba a su esposa e hijos en Stratford aproximadamente una vez al año. No regresó disfrazado de bardo, llegó como un inversor inteligente y un hombre de considerable riqueza. Tomemos un incidente de 1598. Richard Kinney, uno de los ciudadanos más destacados de Stratford, tuvo mala suerte y exigió un préstamo de 30 libras. Sin embargo, no acudió a sus vecinos en busca de ayuda. En cambio, escribió a Shakespeare, su querido buen amigo y compatriota en Londres. No sabemos si Shakespeare le dio el dinero a Kinney o lo rechazó, pero es fácil entender por qué Kinney pensó que tenía el dinero. Incluso antes de su inversión en el Globe en 1599, Shakespeare parece haber gozado de seguridad financiera. En 1597, por ejemplo, compró una gran casa en Stratford llamada New Place con 10 habitaciones, 3 pisos, 2 jardines, 2 huertos y 2 graneros. Le costó 120 libras. Shakespeare hizo entonces otra inversión y compró 80 fanegas de malta. Se trataba de un producto caro que solo era rentable cuando se compraba a granel. Cuando hizo su compra, la malta escaseaba. Esta escasez fue tan grave que el gobierno intentó obligar a personas como Shakespeare a venderlo en el mercado abierto y así evitar el descontento popular. Shakespeare, sin embargo,
se arriesgó con los pobres descontentos de Stratford, que ya murmuraban que colgaban a acaparadores como el dramaturgo en horcas en sus propias puertas. Tras mantener el grano fuera del mercado y haber ayudado a subir el precio, Shakespeare vendió su malta con una ganancia considerable. The Globe ayudó a Shakespeare a cimentar su reputación como el mejor dramaturgo de la época. A principios de 1599, Shakespeare era un dramaturgo productivo y exitoso. Su obra agradó al público y se vendió bien, aunque por lo general en volúmenes anónimos. Al final del año, eso había cambiado. Su nombre ya era un atractivo en sí mismo. Un empresario incluso recopiló sus poemas en un libro repleto de imitaciones de poetas de poca monta. Se agotó en unos días. Los contemporáneos de Shakespeare también se dieron cuenta de esta creciente popularidad, y se burlaron de los jóvenes que buscaban frases para recoger en la obra de Shakespeare y de cuyos fluyen los labios, nada más que Julieta y Romeo. Al igual que esa colección de poemas sin licencia, esto probablemente irritó a Shakespeare, pero era una señal de los tiempos, ahora era una marca reconocida. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: The Globe ayudó a Shakespeare a cimentar su reputación como el mejor dramaturgo de la época. The Globe fue fundamental para el éxito de Shakespeare. Antes de que abriera sus puertas, todos los teatros de Londres presentaban el mismo repertorio de obras. Los londinenses no iban al teatro, iban a un teatro, el que estuviera más cerca. Pero si querías ver un drama histórico apasionante como Enrique V o una obra de teatro de actualidad bien elaborada como Julio César, tenías que ir al Globe. Eso no se debió solo a la escritura del propio Shakespeare, sino que también fue un reflejo de su habilidad para detectar actores talentosos capaces de interpretar los papeles que escribió para ellos. El teatro de Londres nunca volvería a ser el mismo. Otras compañías se dieron cuenta de que ellas también tenían que cambiar para seguir el ritmo de los chambelansmen. Los admiralsmen incluso contrataron al constructor que había supervisado la construcción del Globe para construir su nueva casa de juegos. Cuando se inauguró, también presentó un programa que no se podía encontrar en ningún otro lugar de la ciudad. Shakespeare tenía ahora 35 años, a la mitad de lo que el poeta italiano Dante llamó el viaje de la vida. Escribió y colaboró en la escritura de más de 20 obras dramáticas, con un promedio de 2 obras al año. Al recordar el año en Navidad, Shakespeare pudo haber sentido que su reputación artística y su posición financiera estaban ahora lo suficientemente seguras como para reducir un poco el ritmo. En cualquier caso, escribió solo 2 obras, Noche de Reyes y Troilo y Crésida, entre principios de 1600 y la muerte de la reina Isabel en la primavera de 1603. En sus últimos años, añadió 3 grandes tragedias a la obra de su vida, El rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Shakespeare murió prematuramente a los 52 años en 1616. El mundo isabelino al que había pertenecido se extinguió rápidamente. Inglaterra pronto se vio sumida en una brutal guerra civil, que llevó al poder a los puritanos de línea dura. Uno de sus primeros actos fue cerrar los teatros de Londres y derribar el Globe,